Y cuando hablamos de la oración que cambia la historia, podemos ver lo que dice Romanos 12, de Romanos 12:12. En esta porción, todo lo que es Romanos 12, una de las cosas que más me gusta es que el apóstol nos desafía a cambiar la mente, a no amoldarnos a las costumbres, digamos, del mundo. Y al decir las costumbres del mundo, no se trata de que nos comportemos como si fuéramos extraterrestres, como si no estuviéramos en el mundo, sino que más bien cambiemos nuestra mente para que aquellas cosas que están bien, poderlas mejorar, aquellas que están mal, poderlas cambiar. Pero tampoco se trata de ver que todo está mal cuando en realidad no es así, porque eso ya es irse al otro extremo. Y bueno, definitivamente es importante entender, y como uno de los distintivos de la viña es lo simple y lo esencial, enseñar la palabra de Dios tal y cual como es, sin ponerle más adornos, sin complicar las cosas más de lo que es necesario. Porque ya las complicaciones ya las tomó Jesús en la cruz. O sea, ya lo complicado, lo más difícil, ya lo hizo Él. Lo que nos toca a nosotros es, como dice aquí en Romanos 12:12, vivan alegres. De entrada, ¡pum!, vivan alegres. Y eso como que a veces uno dice, vivan alegres. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedo vivir alegre si hay tantas cosas que hacer? Tengo deudas que pagar, estoy preocupado por el tema de la pandemia, que tantas cosas que pasan, y preocupado de repente que la seguridad, que las elecciones que vienen, ¿cómo voy a vivir alegre? Entonces, al acto seguido que nos dice, vivan alegres, pues ustedes tienen esperanza. Lo que quiere decir esto es que aquel Dios que ha sido fiel, es fiel y permanecerá fiel. Entonces podemos vivir alegres porque tenemos esperanza. Y lo segundo es, Dios nos conoce, Él sabe cómo somos. Dicen, muestren paciencia cuando les toque sufrir. Dios nunca nos dice, ustedes no van a sufrir. Pero lo que sí nos dice es que no se turbe nuestro corazón ni que tengamos miedo, porque Él venció al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Eso es algo que el mismo Señor Jesús nos lo dice y nos lo repite. Es decir, tocará sufrir. Tocará tener problemas. Tocará en algún momento enfermarse. Tocará en algún momento tener problemas. Valga la redundancia. Pero dice aquí, muestren paciencia. Y la clave de todo eso, ¿cómo poder vivir alegre? ¿Cómo poder asimilar que tengo esperanza? ¿Cómo mostrar paciencia? Tal como lo dice ahí, nunca dejando de orar. A veces, cuando se trata de orar, llenamos la oración con tantos adornos, tanta rimbombancia y complicamos las cosas. Cuando sencillamente, si es de orar, hay que orar. Y no se quiere decir que para esto necesariamente, aunque es lo ideal, por supuesto, tener un tiempo, un lugar, ¿no?, para que nuestra alma esté predispuesta para orar. Pero eso no quiere decir que yo no pueda orar, por ejemplo, en un ascensor, mientras estoy yendo de un lado a otro, mientras estoy en un auto. Lo puedo hacer. Se lo puede hacer. Entonces, aquí la Escritura nos desafía a que para nosotros poder vivir alegres y saber asimilar que tenemos esperanza y mostrar paciencia es nunca dejar de orar. Hay una porción de la Escritura que, vamos a ver en el libro de Hechos, donde Herodes Agripa, que es sobrino de Herodes Antipas, sabemos que Herodes Antipas fue aquel que estaba, digamos, reinando en épocas en que Jesús fue crucificado, ¿ya? Fue aquel que le trajeron la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Entonces este Herodes Agripa era el sobrino y era el nieto también a su vez de Herodes, el Herodes que estaba reinando cuando, más que reinando es gobernando, ¿no? Porque reinar creo que más bien eso le era para el emperador, para César Augusto. Era el que mandó a matar a los niños justo en época de lo que conocemos ahora como Navidad, ¿no? Asumiendo
Eso de los niños cuando él sabía que el rey de Israel iba a nacer y todo, ¿ya? Pero más allá del contexto histórico, Herodes Agripa manda a arrestar al apóstol Santiago y lo manda a decapitar con la espada. Y vio que eso le agradó a los líderes judíos. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a Pedro y lo llevó a la cárcel. Ahí vemos una representación de Pedro en la cárcel como tal después de su arresto. Como vio que eso le agradó al pueblo judío, ya lo hizo arrestar a Pedro, pero coincidió que estaba en época de Pascua. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo puso en vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16. 16 soldados para una persona que estaba desarmada. Y tenía pensado llevarlo a juicio público, así como pasó con Jesús y Barrabás. Juicio público después de la Pascua. Ahora, sabemos que cuando se trata de gobiernos autoritarios, los juicios pueden ser todo menos justos. Ya sabemos qué era lo que le iba a pasar, ya nos podemos imaginar, ¿no? Y la clave, el hecho que marcó la historia, porque ya el destino de Pedro estaba, se podía decir, decidido. Pedro sabía lo que había pasado con Santiago. Recordemos que habían 2 Santiagos, por si acaso, ¿ya? Entonces Pedro sabía lo que había pasado con Santiago. Pedro sabía que Herodes había hecho decapitar a Santiago y seguramente esperaba, bueno, ¿quién sabe qué pasará conmigo? ¿Quién sabe qué me hará? Seguramente me tocará la misma suerte, no sé. Pero ya no solo es que quiere que muera, sino que inclusive quiere humillarme en público, ¿no? En un juicio como el que tuvo Jesús con Barrabás, ¿ya? Y el detalle que cambió esa historia fue lo que vemos en Hechos 12:5. La iglesia, al enterarse, se entregó a orar ferviente y constantemente por Pedro mientras estaba en prisión. La misma palabra que se usa en el griego para ferviente y constantemente, digamos, esta expresión de oración ferviente y constante, es la misma palabra que tenos, en el griego, tenos, es la misma palabra que se usa cuando Jesús está orando en Getsemaní, poco antes de la crucifixión. Es la misma palabra. Ese fervor, esas ganas, o para decirlo en términos más criollos, ese ñeque, ¿no? Ese ñeque de pensar, voy a morir. Y Señor, si es por ti, si fuera por mí, como dijo Jesús, si fuera por mí, que pase este trago amargo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces lo mismo, dice que la iglesia al enterarse se entregó a orar ferviente y constantemente por Pedro mientras estaba en prisión. Ahora, ¿cómo pudo haber sido esa oración? Yo me imagino que en realidad, si hablamos de contenido de oración, tuvo que haber sido lo mismo, una y otra vez. Señor, libera a Pedro. Nada más. Porque ¿qué más? No, que Señor, que sí, que te pido por mi gato, que no sé qué. No, nada. Porque dice que se entregó a orar fervientemente por Pedro. Entonces, Señor, libera a Pedro. Y eso tuvo que haber sido una y otra vez. Y ahora, pero ¿y eso cómo? Pues si la Biblia misma no nos dice que no repitamos. Sí y no. Ya vamos a ver en más detalle esta parte concreta para que la entendamos bien y asimilamos qué es lo que en realidad nos dice la palabra de Dios a eso. Pero volvamos a la historia, volvamos aquí, ¿no? Pedro está en prisión. Y la Biblia nos dice que tenía 2 soldados a los lados. O sea, él estaba encadenado. Yo me imagino qué tan agotado debía haber estado para que quedarse dormido. Él tenía pensado, bueno, es que después de la Pascua ya toca, entonces ¿ya qué voy a hacer? Dormir. Dice que se queda dormido, está dormido, ¿no? Entonces la Biblia nos relata que aparece un ángel, una luz brillante, y el ángel le dice, ya, levántate, vístete, coge tu abrigo y sal. Entonces, y Pedro lo hace, pero piensa que está soñando.
Así como a veces cuando uno de repente piensa que está soñando, ¿no? Cuando pasa algo tan increíble, ¿ya? Que uno piensa que está soñando. O sea, es más o menos como cuando llega alguien cebollado para el almuerzo. Digo, a ver, ¿esto es un sueño o qué? ¿Ya? Algo así. Entonces, dice que está la luz intensa. Las cadenas se caen. Y el ángel lo escolta. Le dice, bueno, vámonos. Y pasan por donde están los otros soldados. Y es más o menos como si hubiera sido el manto de invisibilidad de Harry Potter. No los ven. Pasaron los puestos de guardia hasta salir. Y después salieron. Las puertas de hierro se abrieron. Y Pedro con el ángel salieron de ahí, de la prisión. Recordemos que Pedro todavía pensaba que estaba soñando. Ay, qué bonito, libertad. ¿No? Y así avanzaron algunas cuadras hasta que el ángel se fue. Ya cuando el ángel se fue, Pedro dice, oye, a ver, ¿qué pasa? No estoy soñando, en realidad. O sea, estoy libre. ¿No? Y decir, wow, estoy libre. Yo imagino en ese momento haber salido corriendo como loco, haber trepado a un árbol, quién sabe. Y si, bueno, ahora estoy libre, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos, el del libro de Marcos, dice, bueno, voy a la casa de Juan Marcos porque lo último que yo supe era que ellos estaban ahí. Y así fue, se dirigió hacia allá, a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y llega y toca la puerta. Y nos dice Hechos 12:14, más adelante, que una muchacha llamada Rode fue a abrir. Pero al reconocer la voz de Pedro se emocionó tanto que sin abrir corrió llena de alegría a informar a los demás que Pedro estaba en la puerta. O sea, esto es hasta medio loco, ¿no? Porque ella viene, coge, escuchó la voz, ¡ay, Pedro! Y sale corriendo y no le abre la puerta. Algunos afirman que era porque tal vez ella no creía que era Pedro. ¿Ya? Puede ser, pero yo más bien creo que, porque en algunas versiones afirman que esta chica era esclava. Entonces tal vez por su condición de esclava, como que todavía le costaba un poco asimilar que su Señor, en este caso nuestro Señor, pueda ser aquel que cambie la historia. Entonces, la Biblia no es muy clara al respecto de eso, así que mejor pensemos, igual enfoquémonos en lo que sí nos dice, que la chica se emocionó. Seguramente era así, o sea, de esas que cuando se emocionan, ¿ya? De repente son como mi hijo que se emociona y es viva la fiesta, el boom, ¿ya? Así como cuando era bebé, movía los brazos así, ¿no? Entonces, la chica se emocionó y fue corriendo. Pedro está afuera. Y los otros sí eran los que habían estado con Jesús y todo, dicen, debe estar loca. Debe ser su ángel. O sea, como que había un ángel que era clon, o sea, como que el Señor había hecho un clon de Pedro en ángel y lo había mandado ahí para que le golpee la puerta. Porque ellos sí, o sea, seguramente estaban orando y Dios estaba honrando la fe de ellos, pero o sea, ni ellos mismos sabían lo que estaban esperando, porque oraban por Pedro y Pedro ya estaba ahí. ¿Y qué pasó con Pedro? Pues Pedro se quedó en la puerta. No, ábranme, déjenme pasar. Entonces la Biblia nos dice que ya cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron así, pasmados. Entonces Pedro muy inteligentemente pensó, estos en breve van a armar un escándalo. Como diciendo, ¡estás libre! ¡Yeah! Porque ellos se quedaron pasmados, dice ahí, ¿no? Pero ya en el momento que reaccionan y se den cuenta que sí soy yo, y que no es que es un ángel clon que Dios se encargó de poner, sino que soy yo. Entonces, ¿qué hizo él? En el versículo 17. Con la mano les hizo señas de que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Santiago y a los otros creyentes, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. O sea, es decir, ¿qué hizo Pedro? ¿Y qué? Quietos, tranquilos, es de madrugada y acabo de salir de la cárcel de forma milagrosa. Lo prudente es que no me quede aquí. Porque es obvio, o sea, en ese momento ya fue libre.
pero seguramente lo iban a salir a buscar. Y lo que dice aquí, y se fue a otro lugar. Inteligentemente, sabiamente, porque, y eso yo creo que es una de las cosas que nos enseña a nosotros, como cuando, por ejemplo, estamos nosotros muy metidos con algo. Por ejemplo, un caso muy visible, por ejemplo, un vicio, ¿ya? Estoy muy metido en un vicio, ¿sí? Por ejemplo, ya estoy muy metido con las drogas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de repente el Señor viene, me libera así, me sana de golpe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no volver a lo mismo, no volver a juntarme con las mismas personas de antes. Tal vez cuando ya esté más fortalecido pueda predicarles, por supuesto, pero en ese momento tengo que acercarme a Él y mientras me acerco a Dios me alejo de esas cosas. De esa manera puedo crecer. O sea, si tengo malas relaciones, personas que no me edifican, no quiero decir con esto de que, ya voy a decirle, sabes que tú no me edificas, aléjate. Pero sí mantener una distancia, sí alejarse y más bien rodearse de personas que edifiquen. Entonces, esto es lo que nos muestra aquí cuando Pedro sale. La oración de la iglesia de aquel entonces fue la que cambió la historia. Pero igual, como dijo el mismo Señor, ¿qué le tocó hacer? Ser manso como paloma y astuto como serpiente. En ese momento fue lo que el mismo Señor dijo, ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y Mateo 6:7 nos deja una lección al respecto. Dice, cuando oren, no usen palabrerías incoherentes como hacen los gentiles, que piensan que serán escuchados por todas las palabras que repiten. Aquí el problema no es la repetición, sino los motivos. Es decir, y es interesante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, o sea, si yo repito, por ejemplo, que todos los días le pido a Dios que me sane por esta dolencia, no está ahí cayendo, como dice en otra versión, como en la vana repetición. Por supuesto que no, porque mi motivo es perseverar. Como leímos al principio, nunca dejar de orar. Pero no pensar que porque yo mucho hable, quiere decir que Dios me va a escuchar más. O que Dios va a responder mi oración por mucho que yo repita lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, unos aspectos importantes que esta gente, las personas que estaban orando por Pedro, tenían bien claro, es que ellos sabían que no eran huérfanos ni esclavos, sino que eran amigos y aliados de Dios. Entonces, por lo tanto, sabían que se ponían a tono con lo que era su voluntad. Porque ellos seguramente dijeron, pero Señor, o sea, si todavía Pedro tiene mucho que hacer, ¿para qué? O sea, Pedro en este momento no te sirve muerto. Porque si fuera así, o sea, tranquilamente, el Señor hubiera permitido que le pase algo a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, ¿no? Cuando lo fueron a arrestar, que Pedro cogió sacó una espada y le cortó la oreja. Entonces, y el Señor le dice, ¿sabes qué? No, tranquilo, no me sirves muerto en este momento. Tienes todavía mucho que hacer. Entonces, la iglesia se puso a tono con la voluntad de Dios. Y ahora, ¿por qué Dios no lo hizo así nomás? ¿Por qué Dios permitió que la iglesia ore? ¿Y por qué sencillamente no lo liberó? Porque Él busca que participemos de su obra. Él busca hacer equipo con nosotros. Él busca que nosotros entendamos que orar es más que pedir cosas. Orar es entender que para hacer su voluntad en la tierra, Él nos usa a nosotros. También para que nosotros podamos entender lo que es la autoridad. Saber que las cosas pasan por Él y que Él es la máxima autoridad. Porque aunque haya un príncipe en este mundo, tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como hablamos el domingo pasado acerca de la reconquista del reino,
y que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Y también una última cosa que podemos analizar en este momento, que esa iglesia que estaba orando unida entendía, era la efectividad de la oración colectiva. No quiere decir que la oración individual no sirva. Por supuesto que sirve. Es más, es vital. Cuando a solas uno se acerca a Dios y uno busca de Él y todo, por supuesto que sirve y es vital para nuestro crecimiento. Pero cuando viene la oración colectiva, como dice la Escritura, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y oren y pidan, el Señor les dará. Pero es interesante que cuando esta palabra, cuando se dice acerca de que ellos pedirán lo que quieran y el Señor se los concederá, en otras versiones dice que es cuando se junten para hacer algo por la paz del mundo, el Señor oirá y se los concederá. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pedimos conforme a su voluntad. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a orar, nos reunimos y nos ponemos a orar, ¿sabes qué? Nos ponemos a orar así, pero orar fervientemente, porque baja el precio de la Nutella. Porque te gusta la Nutella, por ejemplo, ¿ya? ¿Y eso para qué sirve? ¿De qué nos sirve eso? Aparte de que para empacharnos más. ¿De qué nos sirve eso para lo que es ya la paz del mundo? O sea, ¿de qué nos sirve eso para extender el reino de Él? En cambio, si nosotros oramos, por ejemplo, por sanidad, oramos por que una persona que está pasándola en este momento, y como sabemos algunos casos de personas que se encuentran afectadas en su salud, que están hospitalizadas y todos en este instante, si oramos por ellos, por sanidad, por recuperación, eso es totalmente diferente a que yo me pongo a orar porque baja el precio de la Nutella. Entonces, me estoy haciendo entender cuál es la gran diferencia. Porque de alguna manera nosotros estamos intercediendo por algo que el mismo Señor nos prometió. En Isaías 53, cuando dice que por sus llagas hemos sido sanados, tal y cual. Y como dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré salud a su tierra. Devolveré salud. ¿Cómo hablamos de devolver salud? ¿Qué es devolver salud? Dar salud a aquello que está enfermo. Por eso, devolver salud. Es decir, ya fue saludable en algún momento, se enfermó y necesita ¿qué? Sanidad. Entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta. Ojo, aquí hay algo importante que hay que entender. El entender que arrepentirse es cambio. Es tomar la decisión de cambiar. No quiere decir que porque yo me arrepiento, tengo que necesariamente estar de drama queen y ponerme a llorar. ¡Wow! Y que eso no. Yo he visto gente que cada que oraba, lloraba y lloraba y lloraba una y otra vez, pero no cambiaba en absoluto. Porque no hay un arrepentimiento genuino. Pero tampoco el arrepentimiento implica que de muy buenas a primera me arrepiento, ya soy perfecto. No. Sencillamente es, me arrepiento de mi mala conducta, quiero cambiar esta mala conducta, lo busco a Él. Y de repente ya dejo de tener esa mala conducta, dejo de hacer eso que sabía que estaba mal, pero en el momento que me estoy acercando a Dios, me acerco a Dios, me doy cuenta que hay otra cosa que también tengo que cambiar. Cambio eso y mientras más me acerco a Dios, me doy cuenta de otra cosa que también tengo que cambiar, porque así es el camino a acercarnos a Él. Mientras más nos acercamos a Él, mientras más nos acercamos a la luz, nuestras imperfecciones son cada vez más evidentes. Ahora, ¿tengo que esperar a ser, como que dice, puro para poder orar? No. Pero sí reconocer que todos los días necesito de la gracia de mi Salvador para ser mejor.
Porque por medio de Jesús empezamos a recuperar lo perdido en el Edén. Pero eso es un proceso constante de todos los días, de buscarlo a Él. Y de esa manera, así como la iglesia de aquel entonces oró y cambió la historia de Pedro, nuestra oración, cuando nos ponemos a tono con Él y cuando decidimos poder ser mejores cada día por su gracia, en ese momento nuestra oración cambia nuestra historia. Si uno quiere cambiar la historia, tiene que empezar por ir por aquel que es el dueño de la historia. Él es el dueño de todo y que quiere que participemos de su obra para su gloria.